Vamos a ver el segundo, ya buscando otro tipo de variables. Vamos a ver el problema que dice. Aquí está la misma fórmula a la izquierda, ustedes pueden ver, son la misma fórmula, solo vamos a ver qué variable me pide. El problema dice la rapidez tangencial de una partícula de movimiento circular uniforme es de 12 metros sobre segundo. Aquí está, metros y segundo. Calcular su aceleración centrípeta. Si su radio mide 120 centímetros. Ojo aquí, lo que les expliqué en el anterior. Si aquí está en metros, miren, aquí dice metros y aquí dice centímetros. Ahí como que hay que hacer una conversión. Ya tenemos identificado eso. Cuando ya tenemos los datos, podemos bajarlo por aquí. Voy a ver si están por aquí los datos. Ahí está. Velocidad 12 metros sobre segundo, que es lo que está aquí arriba. Aceleración centrípeta no la conocemos, es lo que vamos a calcular, por eso está el signo de interrogación. Y el radio dice 120 centímetros. Aquí está 120 centímetros, pero necesitamos convertirlo a metro. Entonces, ¿cómo se hace? Solamente lo multiplicamos por la conversión de o hacemos una regla de 3. Voy a hacerla por acá, a donde me alcanza. 120, hay una conversión de división o multiplicación también, centímetros. Para hacer una eliminación o una conversión, escribimos, como acá arriba está centímetro, aquí abajo podemos escribir centímetro. Un centímetro, ¿cuántos metros tiene? Tiene 0.01 metro. Eliminamos los centímetros y ahí me quedó metro. Si ustedes multiplican eso, me va a dar a 6 sobre 5. O también podemos hacerla de otra manera. Vamos a ver, 120 centímetros sobre, arriba escribimos 1 metro. ¿Cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. Aquí centímetros, ¿verdad? Aquí eliminamos centímetro, multiplicamos 120 por 1, son 120 entre 100, se factoriza, se le saca mitad, se le saca quinta y me va a quedar de esta manera el 6 sobre 5 metros. Pueden ustedes buscar la calculadora y aplicar el procedimiento para que salgan de duda. Bien, como ya tengo las conversiones, ya tengo los datos, voy a la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Aquí está la fórmula, pero busquémosla en el formulario. ¿Dónde está? Aquí está en el formulario. Aquí está, ¿eh? Aquí está. ¿Por qué no trabajamos con la parte de la fórmula de abajo? Porque la fórmula de abajo me pide velocidad angular y eso no lo da el problema. Depende de los datos, elegimos la fórmula. Entonces ya identificamos la fórmula, vamos a sustituir rápidamente. Aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Acá arriba, ¿cuánto es la velocidad? 12. Por eso está aquí el 12, vean. 12, la fórmula es el cuadrado, por eso está cuadrado. Vamos a ver la parte de abajo sobre R, el radio. Aquí está el radio que identificamos por ahí arriba en los datos. Pero tenemos otra división y abajo tenemos otra fracción. No importa, cambiamos de acuerdo al procedimiento que le expliqué anterior. Escribimos el mismo 12 entre, pero como tenemos que convertirlo, lo cambiamos por, invertimos la parte del denominador. El 5 que está abajo pasa para arriba y se convierte en esto. Ahora hacemos las operaciones. 12 al cuadrado, aquí dice 144 por 5 sobre 6. ¿Qué hacemos aquí? Aquí lo que se hizo fue una división o una factorización, se le sacó z o se dividió 144 entre 6 y me dio a 24 y multiplicamos 24 por 5, 120. Como estamos hablando de aceleración centrípeta, la unidad de medida es metros sobre segundos cuadrados. Y aquí tenemos la solución de este problema que nos pide la aceleración centrípeta. ¿Qué me pide este problema? La frecuencia de un disco, ahí está un disco dibujado. La frecuencia de un disco que gira con movimiento circular uniforme es de 0.5 Hz. Hallar la rapidez tangencial. Por aquí vamos a encontrar la fórmula. Rapidez es velocidad. La ve, aquí está. ¿Qué más me pide? De la periferia del disco. Si tiene un diámetro, ojo, ¿verdad? Aquí con diámetro de 40 centímetros. Hay que tener cuidado. El problema anterior me decía radio. Este me dice diámetro. Vamos a ver qué hacemos con eso.
Ahora bien, vamos a buscar los datos. Los datos de la fórmula me dice que necesito W, velocidad angular, pero el problema no me lo da. Bien, me pide el radio. La fórmula me pide el radio, pero el problema no me lo da. Pues miremos qué es el radio. El radio es la mitad del diámetro. El diámetro en una figura, en un círculo, el diámetro es la distancia que hay desde aquí hasta la otra punta. Ese es el diámetro. ¿Y el radio cuál es? El radio es la mitad. Es la línea que va desde la orilla del círculo al centro. Entonces es la mitad. Ahí tengo ya una respuesta de la fórmula. Bien, ahora aquí está. El radio va a ser igual, entonces, si dice 40 centímetros, voy a convertirlo a metro, porque la unidad de medida ya ustedes saben que es el metro. Y vamos a hacer la misma conversión que hice anterior. Entonces ahí tenemos 2 sobre 5, pero esa es la medida del diámetro. Pero como necesitamos el radio, es la mitad. Por lo tanto, la mitad de 2 sobre 5 sería 1/5. Aquí está. Y aquí a la izquierda está el radio, 1/5. De ahí salió la medida del radio. Ahora continuamos. Vamos a calcular la fórmula de la W, velocidad angular. Pero el problema no me lo da. Pero para eso hay una fórmula que aquí está a la derecha. La velocidad angular, hay una fórmula al inicio también de estos problemas que me dice que frecuencia va a ser igual a esta expresión que está ahí. Y ahí tenemos la velocidad angular que después la vamos a despejar. ¿Y por qué utilizo la frecuencia? Porque el problema me da frecuencia. Aquí está, miren, el problema me da hertz. Hertz significa frecuencia. Entonces sustituimos frecuencia, va a ser igual a 0.5 Hz, que ahí está en el problema. Y me dice también que frecuencia, ahora sustituyendo, frecuencia va a ser igual a W sobre 2pi radian. Sustituimos igual, el mismo 0.5. 1 sobre S, no es 1 sobre 5. 1 sobre S significa la unidad de medida. Segundos, el Hz se representa en segundos. Ahora despejemos. Para que la W me quede solita, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Si ustedes observan aquí, entonces W va a ser igual a la parte del denominador que estaba aquí, que lo pasé a multiplicar por el mismo 0.5 segundos. Aquí lo que hago es una multiplicación. 2 por 0.5 va a ser igual a 1. Entonces aquí abajo escribimos W va a ser igual a 1, el mismo símbolo que está aquí, pi radianes. El 1 no lo escribimos y aquí me queda pi radian sobre segundo que tengo aquí. Por lo tanto, aquí tengo entonces lo que representa la W. Ya teniendo W, aquí le escribo ya a la izquierda y empiezo a sustituir. Ya estamos listos, ya empiezo a sustituir. Inicio, entonces W va a ser igual a pi radianes sobre segundo, que es lo que tengo aquí, por el radio, que por aquí ya también lo tengo, 1 sobre 5 metros. Aquí lo que hago es una multiplicación. 1 por pi radian es el mismo pi. El radian es una unidad de medida, por eso no se escribe. Entonces 1 sobre pi, o más bien 1 por pi va a ser igual a pi sobre el mismo 5 metros sobre segundo. El radian se elimina porque solamente es una representación. Y aquí tengo, digamos que la respuesta, pi sobre 5 metros sobre segundo. Solo buscamos una calculadora y dividimos pi sobre 5 y me va a dar la velocidad que me pide el problema a 0.628 metros sobre segundo. Aquí tengo entonces el resultado de este siguiente problema. Ahora, en base a estos tres ejemplos, vamos a resolver los siguientes problemas utilizando la misma fórmula que está en anterior. Si ustedes observan, lo que yo expliqué fue este, el que yo expliqué fue este y el que yo expliqué, si no me equivoco, fue el 5 también. Ahora ustedes van a calcular el problema 1, van a resolver el problema 4. Bueno, solamente eso vamos a resolver.